comenzar con una charla que me puedan conocer un poco para aquellos que no saben quién soy, y después empezar a desarrollar esa charla muchas otras cosas que realmente creemos que son muy interesantes. De este lado estamos súper entusiasmados, muy agradecidos, y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar un poquito de las 8 tecnologías esenciales que nos permiten habilitar la transformación digital. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Buenísimo. Cuando nosotros analizamos realmente el número de años que lleva a distintos productos llegar a 50 millones de usuarios, tenemos el caso de las aerolíneas, en donde tardamos 68 años, el caso del teléfono, donde tardamos 50 años, el caso de la televisión, por ejemplo, donde tardamos 22 años. Si vamos un poquito a tiempos más modernos y llegamos a la computadora, tenemos que la computadora tardó 14 años en llegar a 50 millones de usuarios, los celulares 12, el internet 7, los iPods 4, y aquí empezamos a ver que la curva empieza a decaer, ¿no? Entonces fíjense que Twitter tardó 2 años, pero Pokémon Go, que fue una aplicación, llegó a 50 millones de usuarios solamente en 19 días. Fíjense la curva exponencial que se está marcando acá y la diferencia de velocidad en la que una aplicación llega a 50 millones de usuarios respecto a cómo se veía hace unos años, ¿no? Entonces, en este aspecto, es muy interesante notar y se ve muy claramente que el mundo está viajando a una velocidad pero exorbitante, y que la manera en que se están dando estos cambios es realmente increíble. Si nosotros entonces analizamos esto y lo extrapolamos a las organizaciones, 69% de los CEO están preocupados por la velocidad del cambio tecnológico y están buscando una manera de luchar para poder mantener el ritmo. Por otro lado, 20% de ellos han logrado un proceso significativo aprendiendo sobre las tecnologías y las posibles implicaciones para su negocio. De esta manera, introducimos las 8 tecnologías esenciales, que son las básicamente tecnologías principales que más importan para las empresas y las industrias durante los próximos 3 a 5 años. Todo lo que vamos a hablar acá, aunque parezca ficción, son cosas que están ocurriendo diariamente, que están ocurriendo hoy y que están bastante avanzadas en el mundo. Entonces, nosotros aquí en esta lámina lo que buscamos ilustrar es que tenemos 8 tecnologías esenciales más 2. Ese más 2 se refiere a habilitadores, que son las interfaces de consumidor y la nube. Porque si bien estas no son tecnologías específicas per se, son habilitadores que nos ayudan en todo el resto de las tecnologías. Además de eso, vamos a estar hablando de drones, vamos a estar hablando de Internet de las Cosas, impresión 3D, inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, blockchain y realidad aumentada. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de las tecnologías. La primera tecnología de la que vamos a estar conversando un poquito es la impresión 3D, y quizás es una de las tecnologías que se puede ver más claramente en físico, porque la impresión 3D lo que hace es la creación de un objeto tridimensional a partir de un modelo digital. Esto lo hace mediante la creación de capas, es decir, es una impresión aditiva, ¿ok?, con distintos materiales. Y en algún momento esta tecnología era excesivamente cara, no era muy conocida. Sin embargo, el desarrollo de impresoras 3D de escritorio, que son imagínense un escritorio de tamaño normal, como la mitad en cuanto a tamaño, un poquito menos de la mitad, son bastante accesibles. Y de hecho ya están empezando a sacar impresoras 3D portátiles y no son muy difíciles de adquirir. De hecho, nosotros en la firma, en PwC Venezuela, tenemos una y hemos impreso un montón de cosas así como divertidas. Y yo en lo particular, con varios amigos, ellos han tenido impresoras 3D y yo he impreso regalos. Una vez mandé imprimir un perrito y todo. O sea, es súper chévere la manera en que este tipo de cosas nos permiten interactuar y nos permiten tener modelos muy detallados de ciertos temas, ¿no? La impresión 3D es una de estas tecnologías como más palpables, que uno puede tocar, y realmente el 12% de las empresas están haciendo importantes inversiones en esto hoy. Para el 2030 se espera que el mercado de la impresión 3D sea de 15.7 billones, y estos son billones anglosajones, ¿ok? Cabe destacar. Entonces, ¿para qué se está usando esto en la práctica? Bueno, para manufactura compleja. Si yo, por ejemplo, quiero hacer
una pieza de repuesto para un carro, para un avión, para cualquier tipo de maquinaria, si yo la diseño adecuadamente, puedo hacerla en impresoras 3D y aplicarla directamente al dispositivo donde quiero probarla. Y esto realmente hace algo muy interesante porque ahorro tiempo, ahorro costo, ahorro en cuanto a desarrollo, en cuanto a prototipos, y puedo empezar a aplicar las cosas directamente. ¿Dónde viene el peligro de esto? En que si yo diseñé una pieza y la coloqué en el dispositivo, pero esa pieza no necesariamente está bien diseñada y tiene una equivocación de 1 milímetro en uno de los lados, por ejemplo, puede hacer que ese dispositivo no funcione, o que si es un carro se voltee, o que si es un avión se caiga. Entonces, aquí es donde empiezan a entrar las distintas cosas que tenemos en cuenta y que pueden ser complejas y pueden ser complicadas, como por ejemplo, que cuando yo estoy haciendo cualquier tipo de cambio, ese cambio tiene que estar probado, reprobado, y ahí es donde hablamos un poquito más de los prototipos. Siempre se tiene que analizar que los cambios sean prototipos antes de ser utilizados realmente en la vida real, por así decirlo. ¿Ok? Esto ahorra costos de mano de obra, ahorra costos de ensamblaje que son muy significativos, y nos permite fabricar objetos que son muy personalizados y muy difíciles de crear, que para hacerlos de modo tradicional o no los puedo hacer o es realmente complejo. Adicionalmente, otra cosa muy interesante acá, los materiales que han avanzado para yo poder hacer impresores 3D, en algún momento eran solo plástico, pero ahorita puedo usar distintos polímetros, puedo usar metal, puedo usar un montón de cosas. ¿Okay? Se está utilizando mucho para modelos arquitectónicos muy detallados. Imagínense una maqueta 2.0, una maqueta en esteroides que realmente, más allá de yo tener los arbolitos, más allá de tener todo el tema realizado en cartón, mi papá es diseñador y yo vi una cantidad de maquetas increíble que él hizo, pero imagínense el detalle que uno llega de pasar a eso, a simplemente imprimir lo que uno quiere, el plano directo de lo que uno tiene. Y esto te da mucha más especificidad para poder, en función de lo que imprimiste, poder analizar cualquier tema del modelo arquitectónico que vayas a tener. Como habíamos conversado, te permite tener un prototipo mucho más rápido y poder llegar al mercado más rápido, porque en caso de que el diseño sea exitoso, te va a tardar mucho menos tiempo imprimir la pieza y llevarla al mercado que hacer el diseño, mandarlo a X país para que lo ensamblen, para que lo produzcan, que te lo manden de vuelta, que tú te des cuenta, mira, no, te equivocaste acá, por favor, vuelves a mandar la pieza, la vuelves a recibir y en ese tema estás. Y esto abre un gran mercado para las partes de repuesto, porque si yo, en vez de tener que comprar la parte o mandar a hacer la parte, simplemente la puedo imprimir y en función de esto lo puedo utilizar. Si nos fijamos, 35% de las empresas automotrices va a realizar inversiones y 29% de las empresas sanitarias. De hecho, la impresión 3D ha tenido un gran impacto positivo sobre el COVID, donde se han hecho respiradores en impresoras 3D, se han hecho caretas en impresoras 3D. Y lo interesante es que esto no solo lo están haciendo las grandes corporaciones, porque si bien existen alianzas, por ejemplo, entre General Electric y Ford Motors para poder utilizar las líneas de ensamblaje que nos estaban utilizando para producir carros en ese momento, para hacer respiradores y este tipo de temas, organizaciones muy pequeñas, como por ejemplo un canal de YouTube canadiense que se llama Linus Tech Tips, tenía destinado una sala completa de su estructura con un montón de impresoras 3D, realmente no recuerdo el número específico, pero eran muchísimas, para hacer respiradores y donarlos a los hospitales que no tenían suficientes respiradores para poder utilizarse, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo este tipo de tecnologías ya están empezando a impactar en el día a día. Por ejemplo, otro ejemplo muy interesante es que Adidas, en la industria de la moda, hace una personalización de los zapatos. Y bueno, para nosotros que no estamos corriendo con diferencias de segundo y poco nos importa, este tipo de cosas no parecen muy importantes, pero imagínense un corredor, me disculpan, yo no sigo demasiado deportes, pero por ejemplo Usain Bolt, que tenga unos zapatos que estén hechos específicamente a la medida de sus pies, con todas las imperfecciones que puedan tener, con todas las medidas que puedan tener. Esto va a aumentar su rendimiento notablemente como para poder llegar. Y esto se está evaluando como oportunidades de negocio para impresiones 3D en empresas de iluminación global, ¿no? Entonces, con esto puedes tener repuestos mucho más óptimos, y eso es un proyecto que se diseñó a nivel global por parte de PwC.
Entonces, ya vimos que la impresión 3D es algo físico, algo que yo puedo hacer, que puedo tocar, que puedo malear, pero la inteligencia artificial es probablemente totalmente lo opuesto, ¿ok? La inteligencia artificial, como el nombre sugiere, es una teoría y desarrollo de sistemas, informáticos por supuesto, que van a exhibir inteligencia de tipo humano. Este tipo de inteligencia puede tener distintos procesos, por ejemplo, de aprendizaje, de comprensión, de planificación, de razonamiento, hasta se puede autocorregir. Y las aplicaciones particulares se tratan de sistemas expertos en algo, reconocimiento de voz, visión artificial, entre muchos otros. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, automáticamente todos se están imaginando un robot que va a venir a acabar con la humanidad y que va a cambiar el curso de la existencia como lo conocemos. Eso no es la realidad, eso es excesivamente difícil que pase realmente. No es que vamos a tener un escenario como Ex Machina, que si no lo han visto, vean la tremenda película y nos da una diatriba interesante de cómo funciona la ética en todo este asunto. Pero la realidad es que la inteligencia artificial está muy en boga. El 54% de las empresas están invirtiendo hoy en inteligencia artificial, mientras que el 63% dice que planea hacerlo en los para impulsar las ganancias del producto, ¿no? Entonces, ustedes se fijan que cuando ustedes ven películas o series de un mismo estilo, a mano derecha arriba les aparece un numerito en verde que dice tanto por ciento de match. Eso implica que el motor de recomendación de Netflix, que se alimenta de inteligencia artificial, está tomando en cuenta todos aquellos shows o todas aquellas películas que ustedes han visto y las toma como que son cosas que les gustan y empieza a recomendarles películas o shows asociados a estas que ustedes ya han visto. Entonces, es muy interesante porque aquí están utilizando herramientas de muchísimos campos: informática, psicología, filosofía, neurociencia, lingüística, economía, en fin, un montón de cosas para poder llegar a ese resultado. Lo interesante es que la inteligencia artificial, contrario a un sistema normal, yo en un sistema normal, o vamos a verlo como una especie de ecuación, yo tengo un valor, otro valor, resultado, es decir, un ingreso, pasa algo, me forma un resultado. Aquí yo sé lo que yo quiero, ¿ok? Y tengo que buscar la manera de llegar a eso. Y eso es lo que hace el motor de inteligencia artificial. Hay distintos tipos de motores, pero no vamos a entrar en lo específico como tal. Pero lo importante aquí es entender que estos campos incluyen muchos tipos de procesamiento, por ejemplo, lenguaje natural, aprendizaje automático, profundo, temas de visión, reconocimiento de patrones. Y estas aplicaciones son multisectoriales. Básicamente, ¿para qué? Para resolver problemas y hacer que todos los procesos sean más eficientes. Y aquí vamos a empezar a ver una tendencia en esta y en todas las otras tecnologías, que es que yo libero al ser humano para hacer lo que el ser humano hace mejor, que es tomar decisiones. Además de los motores de recomendación de Netflix, vemos los vehículos autónomos, donde ellos se entrenan con inteligencia artificial y mediante este entrenamiento pueden manejarse solos. Vemos análisis de cargos fraudulentos. Por ejemplo, PayPal tiene una tasa de fraude del 0.2% contra su mejor competidor, que es del 2%. Entonces están viendo la diferencia que tienen, y esto es gracias a que PayPal utiliza motores de inteligencia artificial para poder detectar este tipo de cargos fraudulentos. Por otro lado, tenemos los chatbots, que todos conocemos, son simplemente un robot no físico, sino un robot digital, que te ayuda a conversar de alguna cosa. Ayer yo estuve en una charla donde estaba hablando de las Hextech, y todos estos chatbots se están como que, digamos, expandiendo para ya no solo ser motores conversacionales, sino poder hacer otro tipo de cosas. Y tenemos ahora los Lawbots, que son robots de ayuda legal, que te permiten analizar ciertas situaciones, que te permiten comunicarte con clientes. Y es muy curioso porque ahorita con el tema de la pandemia hay mucha gente con problemas de rentas, hay mucha gente con problemas de distintas maneras de poder llevar a cabo un contrato, y los robots se pueden comunicar con aquella persona con quien se está teniendo el problema y le hacen un primer recordatorio: mira, nuestro contrato dice tal cosa, la idea de esto es que por favor la renta no se cobre en este momento, etcétera, etcétera, con un tono súper amable y súper compasivo. En lo que, digamos, no sé, la persona que está alquilando en el apartamento rechaza la solicitud, el robot se vuelve a comunicar y empieza a citar un montón de leyes y empieza a tener un tono un poco más grave
para poder hacerle reaccionar a la persona y darse cuenta que, mira, tú tienes que cumplir tu contrato. Entonces, fíjense hasta el punto donde estamos llegando con robots normales de conversación para que nos ayuden en el día a día. Entonces, ya hablamos de inteligencia artificial, que probablemente es una de las que es más importante a futuro, y ya hablamos de la impresión 3D. Pero ahora, y esto quizás vaya a sonar tonto, vamos a hablar de la realidad real, y vamos a definir la realidad real como la realidad en la que todos estamos involucrados en el día a día. Y hago esta definición porque vamos a definir dos realidades más, la realidad virtual y la realidad aumentada. La diferencia básica de ellas es que la realidad virtual es una simulación completa generada por computadora de un entorno tridimensional, mientras que la realidad aumentada lo que hace es que me proporciona información adicional al tiempo y espacio en el que yo existo, como por ejemplo ocurría con Pokémon Go o puede ocurrir con un Google Lens o algo de esto, ¿ok? Tanto la realidad virtual como la realidad aumentada generalmente están muy asociados a aplicaciones de entrenamiento, aplicaciones de juegos, pero están teniendo muchísimo promesa en cosas de, mira, yo necesito agarrar y probar el desempeño de un soldado y lo voy a empezar a probar como una realidad virtual, o yo necesito probar cómo un médico va a hacer una operación, entonces lo pruebo en realidad virtual para empezar a entrenar. Entonces, vamos aquí a separarlas. La realidad virtual, lo esencial es que el 15% está esperando hacer inversiones en esto en los próximos 3 años, y para el 2025 se espera que el mercado alcance 45 billones. Básicamente, se está utilizando muchísimo en marketing para venta de edificios sin necesidad de estar en una presencia física. Imaginemos que vamos a comprar un apartamento en, no sé, en Singapur. Y entonces, en vez de uno ir a Singapur, que es un viaje larguísimo y que se va a cambiar todo el panorama que uno tiene aquí en el país, todas las cosas que uno tiene que hacer, y bueno, encima tienes que comprar el pasaje, y ahorita con el tema del coronavirus, todo se empieza a complicar mucho. Tú puedes visitar el edificio al que vas a comprar el apartamento sin ninguna necesidad de ir para allá, sino que lo puedes hacer mediante un ambiente virtual utilizando la realidad virtual. Tal como la impresión 3D, me ayuda muchísimo a realizar prototipo y diseño rápido de las cosas, en donde yo, además de tener la pieza física, puedo ver cómo esa pieza puede interactuar con distintas cosas, y entonces, en vez de imprimir la pieza y montarla en el carro de una vez, puedo hacer una impresión virtual de la pieza y puedo ver cómo eso se pone en un carro virtual y si el asunto más o menos parece funcionar. Como les estaba comentando, se utiliza muchísimo para temas de entrenamiento, para temas de donde yo pueda agarrar y cada vez hacer mejor las cosas mediante repetición sin necesidad de estar en el mundo real, o para temas de marketing. Por ejemplo, yo quiero promocionar un paquete de viajes a la Gran Sabana, y entonces puedo hacer un entorno simulado de una parte de la Gran Sabana donde las personas puedan experimentar esto. Lo interesante es que imaginemos que no es solo una parte de la Gran Sabana, sino existe una simulación real completa de la Gran Sabana. Una persona que tenga problemas de salud podría llegar a experimentar completo, como si estuviera allí, la Gran Sabana. ¿Qué limitaciones va a tener esto? Que bueno, por más que sea, yo estoy haciendo un entorno completamente virtual a partir de un modelo que voy a mostrar en computadora. Por tanto, necesito un poder de procesamiento y un poder de video realmente fuerte para poder hacer estas cosas, y de hecho, si lo vemos en los juegos que todavía son compatibles con realidad virtual, los requerimientos son considerablemente más elevados que aquellos que no tienen temas de realidad virtual. Cuando vamos a realidad aumentada, el 24% de las empresas esperan hacer inversiones en los próximos 3 años, y el mercado está valorado actualmente en 1.5 billones. Entonces es muy interesante porque aquí estamos hablando de objetos virtuales que hacen otro nivel de interacción con un usuario que no solo experimento con el objeto físico. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que nosotros estamos en un museo, sacamos nuestro teléfono, apuntamos a una obra, y de una vez, mediante apuntar a la obra, él agarra y me muestra: el pintor es tal, el pintor nació en tal sitio, su estilo es, no sé, impresionista, nació en tal, se vio muy influenciado por tal. Aquí lo que el pintor quiere hacer es tal cosa, y te va mostrando dentro de la obra como que las distintas partes que tienes que estar prestando atención. Entonces te está dando información muy relevante sobre algo que tú no necesariamente sabes.
o te dando una información relevante que otros usuarios pueden tener. Por ejemplo, estamos en un sitio y estamos apuntando a algún lado, entonces tú puedes ver que, mira, aquí más adelante hubo tal problema, cuidado que hay un hueco que te puedes caer. ¿Okay? Respecto a eso es algo muy cómico porque cuando salió Pokémon GO, yo estaba súper enfiebrado con el juego y me la pasaba por ahí jugando con mi celular, entonces estaba caminando, claro, en sitios que fueran más o menos seguros porque la realidad venezolana, además de aumentada, tiene otros temas allí interesantes, pero yo venía caminando y me di cuenta de que había un poste frente a mí simplemente porque en ese momento decidí levantar la mirada, porque si no me hubiera llevado al poste y me hubiera caído en plena calle haciendo ridículos frente a un montón de gente. Pero la realidad es que más allá de juegos o más allá de anécdotas graciosas como la que les acabo de contar, esto mejora la visualización del entorno, del mundo real. Por ejemplo, Wayray son unos parabrisas inteligentes que me van superponiendo información de lo que está pasando en el carro y de lo que está pasando en la carretera en tiempo real en mi parabrisas. Entonces yo estoy manejando y yo veo que aquí tengo la hora, yo aquí tengo los accidentes que han pasado, yo aquí tengo la velocidad, tengo el nivel de gasolina y todo lo tengo directamente en el parabrisas. Apple está apostando mucho a esto y todos sus dispositivos tienen temas de realidad aumentada incorporados. De hecho, la nueva iPad que salió tiene un sensor LiDAR que lo que hace es que mide distancias muy específicamente, de manera general, ¿no? Hace muchas cosas, pero eso es básicamente para lo que lo están usando. Y yo puedo agarrar y comprar virtualmente un mueble en IKEA y ponerlo en mi casa, ver exactamente cómo se ve las dimensiones perfectas antes de ir y comprarlo físicamente, ¿no? Magic Leap también está haciendo temas muy interesantes con superposición de información y Microsoft está apostando muchísimo a esto también. Entonces, lo que nosotros vemos aquí a mano izquierda, esta sala de montaje virtual, fue algo que yo tuve opción de vivir. Yo estoy caminando en un centro comercial cuando estaba en Estados Unidos y fue algo muy cómico porque yo voy caminando y veo un montón de gente en una tienda, pero un montón de gente así como aglomerada. Entonces yo, bueno, como buen latino, me asomo a ver si era que había una oferta interesante o algo que me interesaba comprar. Y cuando me asomo veo que es que está un tipo probándose una chaqueta y moviéndose y haciendo como los gestos de cómo la chaqueta se veía. Y es muy cómico porque la gente estaba haciendo como una especie de cola para poder probarse la ropa sin necesidad de entrar a la tienda. Y lo curioso es que tú podías directamente, si tú te ponías la chaqueta, la talla y te quedaba bien y se veía bien, tú podías comprar directamente eso y poder, te lo sacaban de la tienda sin que tú ni siquiera entraras, simplemente comprabas y hacías todo directamente allí sin interactuar con el ser humano. Y a nivel de inventario, para aquellos que trabajaron en contaduría deben saber que es súper insoportable. Yo realmente no estoy muy claro de qué tan fastidioso es, porque gracias a Dios nunca lo hice. Yo soy ingeniero y mi especificación dentro de la firma ha sido otra, pero está permitiendo hacer toma de inventario aumentada de manera virtual. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros escuchamos muchísimo es el blockchain. A cada rato estamos escuchando blockchain y cuando uno escucha blockchain, uno generalmente lo relaciona con criptomonedas, sin lugar a dudas. Pero blockchain es mucho más que eso. Blockchain es un libro de contabilidad descentralizado de todas las transacciones que se hacen en algún ámbito a través de una red de usuario. De esta manera, tú no necesitas una autoridad central de certificación y tienes muchísimas aplicaciones que son, por ejemplo, la transferencia de fondos, temas de votación, entre otros. Entonces, 11% de las empresas están realizando importantes inversiones en blockchain en los próximos 3 años y para el 2021 es un mercado que va a alcanzar 2.3 billones. ¿Okay? Lo importante aquí es que esto aprovecha distintos mecanismos de consenso para crear registros permanentes de transacciones a través de una red que es tanto distribuida como descentralizada. Lo interesante de esto es que cuando uno se pone a imaginarse todos estos sistemas, automáticamente se le prende el bombillo y viene el tema de seguridad, ¿no? ¿Cómo me afecta esto a la seguridad? La realidad es que el blockchain es una cosa súper segura, porque yo necesito tener una verificación del bloque que estoy haciendo con la gente de la red. ¿Okay? Si no tengo la autorización de la gente de la red y la verificación de la gente de la red, entonces automáticamente se levanta una alerta y el bloque no existe. Adicionalmente, tengo que tener una correlación con el bloque anterior
y el anterior, y el anterior. Entonces imaginemos que viene un super hacker a lo Mr. Robot y mira, o sea, perdón, que es súper habilidoso en este tipo de cosas y quiere hackear un bloque en la cadena de blockchain para editar la transacción que se hizo allí y que lo logra. La cosa es que él puede lograrlo en ese bloque, pero entonces tiene que editar el bloque anterior y tiene que editar el anterior a ese y el anterior a ese. Y cada vez que va editando uno, el tiempo para el anterior es exponencialmente más largo. Entonces va a llegar un momento que después de editar, no sé, X cantidad de bloques, físicamente no puede hacer más. Y aunque lo logre hacer, todas las personas que tengan esa cadena de bloques no van a autorizar la transacción porque va a haber una diferencia entre lo que ellos tienen en su récord con lo que está pasando nuevo. Entonces es prácticamente, pero súper seguro. O sea, los bloques prácticamente no se pueden cambiar, no se pueden eliminar una vez que la red los acepte. La red los aceptó, eso es seguro, eso se quedó así. Y lo que quiero aquí hacer notar es que no necesariamente el blockchain tiene que involucrar una criptomoneda, se puede aplicar realmente cualquier industria que necesite hacer transacciones. Por ejemplo, yo quiero verificar la propiedad que tengo en distintas cosas y esas propiedades, el contrato tiene que ser un contrato muy seguro y un contrato válido en distintas partes del mundo. Puedo utilizar blockchain. Y mi contrato queda en blockchain, el contrato es realizado y es verificado por la misma red y puede ser global. Por otro lado, si yo quiero estandarizar los registros, por ejemplo, sanitarios, vamos a ponerle un ejemplo un poco más personal. Quizás una persona tiene su récord completo en una clínica y se lo quiere llevar realmente a otra. Si el estándar de este registro está en blockchain, no importa que la clínica esté en un lado o en otro, o que esté en un país o en otro, toda la información específica de esa persona va a estar en blockchain. Se está utilizando muchísimo para lealtad y recompensas. Burger King tiene una criptomoneda que se llama Whopper Coin, en donde cuando cada persona paga, tú tienes una especie de programa de recompensas que te da un poquitico de Whopper Coin, que a su vez puedes intercambiar, regalar, comprarte otro Whopper con ese Whopper Coin. Y se puede utilizar para temas muy importantes, como por ejemplo minimizar el fraude electoral, porque como hemos dicho, una vez que el bloque entra en la cadena, no puede ser editado, no puede ser cambiado. Entonces, imagínense que esto se aplica a un sistema de votos donde todos los temas que se registren allí son inalterables y los resultados que se van a ver es exactamente lo que pasó. Entonces, oye, son aplicaciones muy interesantes que lo pueden a uno ilustrar para este tipo de cosas. Más aún, blockchain se está utilizando para registrar distintos parámetros en una cadena de suministro. Entonces puedo tener, por ejemplo, una moto, Harley Davidson está aplicando esto de hecho, una moto en donde yo, para una serie de todas las motos que vendí, hubo un problema con el tubo de escape. Entonces, en vez de yo agarrar y pedir de nuevo toda la serie de las motos fabricadas en el 2020 de tal modelo, como se suele hacer, yo podría llamar directamente a las personas que tuvieron un problema porque tengo todo registrado específicamente. Otro ejemplo aquí muy interesante es en el suministro de alimentos, la industria de alimentos. Mediante blockchain, yo puedo hacer un seguimiento completo de la vaca desde que nace una vaquita hasta el momento en donde se beneficia para el consumo humano. Más aún, puedo tener especificidad de qué comió esa vaca, cómo fue alimentada, qué tipo de salud tenía antes de ser beneficiada, todo este tema de comida orgánica. Todo eso se puede registrar y se puede ver y cada vez está siendo más común que esa información llegue al usuario final, o sea, al ser humano que va a consumirlo, ¿no? De hecho, esto se está utilizando muchísimo con sistemas de inteligencia artificial que te permiten identificar las distintas vacas que para un ser humano pueden ser muy normales, pero para un sistema experto de inteligencia artificial puede identificarlas con muchísima diferencia para poder llevar conteos, para poder llevar análisis, para poder hacer estadísticas respecto a esto, ¿no? Ahora bien, tenemos rato hablando de cosas que son muy intangibles, que son muy abstractas, por así decirlo. Vamos a hablar de algo un poquito más físico que se puede ver, que son los drones. Los drones son estos dispositivos que son como una especie de carritos a control remoto, falta una mejor analogía, que operan de manera autónoma, ¿ok? Suelen tener computadores a bordo
y generalmente tienen un plan de vuelo que es predefinido y pueden ser controlados de manera remota. Todos hemos visto, se parece muchísimo al dispositivo que tenemos acá, y la idea es que son una herramienta muy poderosa porque me permite recopilar muchísimos datos. Lo hemos dicho muchas veces y esto es algo realmente importante. Los datos son el petróleo del futuro. Mientras más datos tengo yo, más análisis puedo hacer sobre ellos con distinta cantidad de información y con distintas herramientas. Y mediante este análisis puedo llegar a tener información realmente específica que me permite añadir e identificar patrones que de otra manera no podría. Entonces, ¿qué es lo esencial de los drones? Bueno, 14% de las compañías dicen que están invirtiendo en los próximos 3 años. Se estima que el mercado global de servicio para los drones va a superar los 127 billones, ¿ok? Generalmente se controlan de manera remota o pueden ser volados automáticamente sin ningún piloto. Suelen tener cámaras, suelen tener sensores, suelen tener GPS y un montón de tecnologías móviles para poder permitir que ellos vuelen adecuadamente, ¿ok? Como sistemas de estabilización, porque por ejemplo si viene un viento se los puede llevar, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que esta tecnología se puede aplicar a nivel militar o a nivel industrial a muy gran escala. Y la creación de las regulaciones suele ser una preocupación clave bastante importante, tanto para temas industriales como para temas de consumidores. De hecho, ahorita para tú poder comprar un dron necesitas una licencia que es similar a una especie de licencia para portar armas, pero bueno, algo así para un dron. Y aquí les estoy hablando de Estados Unidos, no de Venezuela. Entonces, ¿qué me sirve un dron más allá de tomar fotos súper chéveres y videos interesantes de cuando uno fue a la playa? Bueno, permite mantener infraestructura en el aire, donde yo estoy en Siberia a menos 1000 grados centígrados, obviamente no son menos 1000, pero pónganse menos 40 grados centígrados, con vientos súper desagradables, súper fuertes, y tengo que analizar una torre de telecomunicaciones para lo que tengo que subir en una escalera 50 metros. Imagínense subir 50 metros a menos 40 grados centígrados con una ventisca increíble. Oye, un riesgo importante para el ser humano. Por tanto, yo simplemente agarro, mando un droncito y el droncito analiza toda la situación y de hecho, si es un dron lo suficientemente avanzado, mediante los comandos del ser humano puede hacer la reparación directamente él. Puedo analizar tierras de cultivo desde el cielo, eso es una de las aplicaciones básicas de los drones ahorita. Las organizaciones Agitech y toda la industria agroindustrial está tomando los drones para poder recopilar información de las tierras de cultivo desde el cielo de manera rápida, de manera continua y de manera constante. De esta manera yo puedo ver que, por ejemplo, en un terreno muy grande, la parte norte tiene un suelo con un pH un poco más ácido que la parte de abajo. Veo que existe un riachuelo, entonces la parte de arriba va a ser un poco más húmeda. Veo que existe una plaga distinta, veo que existe una falla en las semillas, veo que la temperatura es distinta. Entonces fíjense la cantidad de información que se puede obtener y con esa información actuar, porque yo puedo entonces tener una siembra muy específica y muy optimizada de acuerdo a mi terreno. Adicionalmente, bueno, las capturas de video que todos hemos visto, en la industria de cine esto está teniendo un gran auge porque me permite filmar escenas, por ejemplo, de acción increíbles que antes no hubieran sido posibles y me permite proveer seguridad porque imaginemos que, por ejemplo, en una empresa, en vez de yo tener vigilantes, lo que tengo son un montón de drones que están analizando patrones. Y si identifican algo que no es, agarran y le dan un tiro. No, vale, mentira. En vez de agarrar y tener que llevar a una persona que va a arriesgar su vida, simplemente ellos levantan una alarma y en función de esa alarma pueden hacer que la persona siga adelante y que se aprenda al malhechor o que mira, no, esta persona sí tiene que estar aquí. Entonces fíjense la importancia que podemos tener acá, ¿no? Además, minoristas como por ejemplo Amazon o DHL están apostando muy fuertemente a la entrega de los drones porque bueno, son mucho más baratas, son mucho más rápidas, te ahorras temas de la inseguridad que puede haber con la persona que te está entregando el dispositivo o lo que sea que hayas comprado y además ahora en tiempos de cuarentena te ahorras el contacto físico de ser humano que te puede hacer una infección. Y hay muchísimas inversiones respecto a esto. De hecho, en Japón ya están haciendo pruebas donde te entregan la pizza en un dron.
y en Amazon está utilizando muchísimo, DHL está utilizando muchísimo las entregas con drones. Además, aquí tienes la ventaja de que el humano se puede equivocar, puede agarrar la calle que no es, puede meterse por un sitio que hay mucha cola, donde hay un accidente, etc. En cambio, el dron no, el dron va directamente a la coordenada que se le indica, entrega la cosa y se va. Y bueno, se está utilizando muchísimo también para hacer tomas de inventario de forma rápida, donde el dron va volando por un almacén, como ven allí, y simplemente va escaneando las etiquetas. Ahora, hemos hablado mucho de sensores, hemos hablado mucho de maneras de medir las cosas. ¿Cómo hago eso? Básicamente con Internet de las Cosas. Internet de las Cosas, como su nombre sugiere, y me disculpan aquí lo obvio que va a ser esto, es Internet en las Cosas. Es decir, yo tengo un bombillo, y ese bombillo se convierte en un bombillo, entre comillas, inteligente, en el momento en que tiene la capacidad de conectarse a Internet. De esta forma, yo creo una red de objetos que va a estar incorporada con sensores, con software, con una capacidad de cómputo limitada, pero una capacidad de cómputo al fin, que permiten recopilar e intercambiar datos a través de Internet. Yo de esta manera puedo conectar dispositivos de manera remota, puedo controlar dispositivos de manera remota, y básicamente existen redes que yo voy haciendo para poder tener información de distintas cosas. Esto se está aplicando mucho en la industria. Los antecedentes de esto son los sistemas SCADA, donde yo me conecto mediante una interfaz hombre-máquina a un PLC, y ese PLC me está dando un montón de cosas, y entonces yo ahí puedo controlar todo desde una pantalla. Ahorita está pasando que hay una nueva rama que es Industrial IoT, que me permite utilizarlo en sectores industriales y en manufactura. Entonces, ¿qué es lo esencial del Internet de las Cosas? Básicamente, el 73% de las empresas dicen que están haciendo inversiones hoy respecto a esto. Y para el 2020 se prevé que los ingresos van a ser de 1.7 trillones. ¿Okay? Adicionalmente, los están utilizando mucho para rastreo de dispositivos, como por ejemplo hace Stanley Black & Decker, para mediciones inteligentes, y con estas mediciones yo optimizo mi consumo de gastos, de, por ejemplo, electricidad, porque tengo un montón de bombillos que están prendidos siempre, no tienen que estar prendidos siempre. Puedo hacer una gestión de flotas increíble porque los tengo colocados y ellos siempre van a estar siendo rastreados, y puedo tener mantenimiento predictivo. Imaginemos, por ejemplo, la misma torre que les estaba diciendo. Si esa torre tuviera sensores, Internet de las Cosas, que están conectadas con una red central y que pueden medir que, no sé, ese procesador suele durar 10 años en funcionamiento. Después de los 10 años ya empieza a echar broma. Entonces, ellos a los 9 años, con 11 meses, dicen, epa, alerta, cambia este procesador. Y lo interesante es que aquí puedes enviar y recibir datos sin ningún tipo de interacción. Y una cosa es cualquier objeto al que yo le pueda asignar un IP. Entonces, este tipo de sensores son la columna vertebral de las ciudades inteligentes, y en función de esto puedo administrar más efectivamente los activos de una ciudad, o más activamente los activos de una casa. No necesariamente tenemos que hacerlo a tan gran escala, ¿no? Otra cosa muy interesante del Internet de las Cosas es que hay tiendas ahorita en Estados Unidos que se llaman Amazon Go. ¿Okay? Estas tiendas Amazon Go lo que son una tienda normal, un supermercado normal, pero sin gente que te atienda, quiero decir. Ustedes cuando van a entrar escanean un código QR asociado a su cuenta de Amazon. Ese código QR los identifica a ustedes como el consumidor número XR4578, por decirles algo, y con ese identificador, cuando ustedes están caminando, van a tener un montón de cámaras. Cuando digo un montón, es un montón de cámaras y de sensores en el techo que van siguiendo todos sus movimientos. Entonces, ustedes van por allí y decidieron agarrar un refresco, decidieron agarrar un paquete de zapatos y decidieron agarrar 3 sándwiches. Y el sistema es tan específico que permite identificar exactamente cuál es el sándwich que ustedes agarraron, si era de pollo, si era de pavo o si era de carne. Y cuando ustedes van agarrando otras cosas, simplemente las meten en su bulto, se van a ir, escanean de nuevo el celular, y automáticamente el sistema, mediante todos los sensores, hace una triangulación de lo que agarraron y se los cobra de su cuenta de Amazon. De nuevo, aquí hay un video del canal que les estaba comentando, donde ellos intentan robarse una cosa para probar el sistema, y es bien interesante. Si lo pueden ver, búsquenlo. El canal se llama Linus Tech Tips. Y esto además se está utilizando para poder monitorear qué tipo de productos captan el interés en tiempo real de las personas,
y en función de eso reorganizar las tiendas para que sean más rentables. Entonces, por ejemplo, puede convenir que las cosas que la gente necesita sacar rápido estén cerca del mostrador, pero que las cosas que sean más interesantes estén al final de la tienda para que la gente pueda recorrer toda la tienda. Entonces, piensen que estos son dos ejemplos de compras, de marketing, que involucran inteligencia artificial, que involucran un montón de industrias y que pueden ser aplicados, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo tenga datos y que yo pueda medirlos, porque recordemos que son el petróleo del futuro, voy a tener manera de sacarle provecho. Y finalmente llegamos a la última tecnología, que es RPA, que es la automatización de procesos robóticos. RPA viene del inglés Robotic Process Automation, y básicamente es robots, ¿ok? O agentes virtuales que van a automatizar y ayudar las actividades humanas. Ellos pueden analizar, pueden procesar, se pueden comunicar con otros sistemas digitales y funcionan de acuerdo con un conjunto de instrucciones predefinidas, ¿ok? En algún momento era muy costosa, pero cada vez es más accesible. Ahora bien, aquí tenemos algo muy particular, como por ejemplo pasaba con la inteligencia artificial. Cuando yo les hablo de robots, todos vamos a Terminator o todos vamos a Ex Machina. Y ese no es el caso, no es algo que se quiera. Y la realidad es que eso no pareciera que va a ocurrir. Y aquí cuando hablamos de robots es importante hacer la salvedad que no necesariamente van a tener inteligencia artificial. Un robot puede ser un programa tan simple o tan complejo como yo quiera. Generalmente se utilizan para reemplazar tareas que son repetitivas y de gran volumen. Por ejemplo, yo tengo una persona en una organización que lo que está haciendo es todas las mañanas abre una carpeta, pone 2 archivos y esos 2 archivos después de 1 hora que corrieron por una interfaz los saca a otra carpeta. Eso lo puede hacer fácilmente un RPA. El RPA no se va a equivocar, el RPA no va a enfermarse algún día, lo va a hacer de manera más efectiva y el RPA no se va a aburrir. Entonces, así tú puedes manipular datos, desencadenar respuestas, hacer cualquier cantidad de cosas, por ejemplo, comunicarse con otros sistemas de manera autónoma, sin necesidad de uso del ser humano, siempre y cuando el programa esté bien programado, valga la redundancia. Aquí generalmente se basa en tecnologías cognitivas y tiene temas de aprendizaje automático, de procesamiento de lenguaje natural, y puedo completar excepciones que generalmente van a requerir apoyo humano. Entonces, ¿qué puedo tener acá? Que tengo un robotcito que cada vez que yo pongo información del cliente, con solo poner el nombre, él busca todo el resto de la información en Google y va llenando una hoja de Excel y yo libero a una persona que tenga que buscar eso físicamente. Además, yo así aumento la eficiencia porque, de nuevo, el robot no se va a equivocar. Si el programa está bien hecho, está bien codificado, no se va a equivocar y yo puedo hacer lo mismo 1, 10, 100, 1 millón, 100 millones de veces sin ningún tipo de error. Esto me permite que, como es un sistema automatizado, yo pueda analizar muchísimos datos que un ser humano no necesariamente podría analizar y en muchísimo menos tiempo, y por tanto optimizo toda la situación de un proceso que puede ser muy repetitivo para un ser humano. Y de nuevo, libero al ser humano para lo que realmente es importante ese ser humano, ¿ok? Que es tomar decisiones. 31% de las empresas van a invertir en robótica en los próximos 3 años. Y PwC estima que la automatización puede resultar en un ahorro global de la fuerza laboral de 2 trillones. Fíjense esas cifras, ¿no? Ahora bien, no solo lo puedo utilizar para cosas automáticas, sino yo puedo poner esto y ponerle una estructura física, y tengo temas como por ejemplo la tecnología Kiva de Amazon, que me permite un nuevo nivel de gestión de almacenes. Esos robots de gestión de almacenes están trabajando 24/7 y no tengo una persona que está yendo de un sitio a otro a mover cosas o a hacer cosas, sino que el robot lo ayuda con muchísimas de las tareas que están teniendo. Si por ejemplo lo analizamos, en el 2013 tenían 1000 robots, en el 2016 ya teníamos 45.000. Fíjense lo marcado de esa curva exponencial, ¿no? Y finalmente podemos tener robotcitos como por ejemplo esta cosito que ven acá, que es Anima, que es un modelo de experiencia holobótica cuya idea es crear un motor de conversación único. Esto se creó en un PwC en nivel global, que bueno, cuando las personas entran a la oficina, y ojo, esto no está limitado a PwC, hay bancos que han hecho esto, hay industrias que han hecho esto, donde la persona cuando entra a la oficina la recibe un robot
lo que ya tiene ese factor de novedoso, ese factor de, mira, qué interesante, el robot tiene una conversación bastante natural con la persona, mientras está teniendo la conversación con la persona, atrás va procesando, mira, esta persona viene a ver a Leonardo, entonces yo voy a llamar a Leonardo por celular para que esté pendiente y venga a recibir a la persona. Entonces fíjense la importancia que puede tener esto. Ahora bien, esta convergencia de las 8 esenciales permite tener automatización de la confianza con distintas tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, que garantiza la autenticidad de los datos y permita verificar identidades o transacciones seguras en múltiples partes. Tenemos otra convergencia, que es la interfaz inmersiva, que permite comunicaciones más naturales y sin fricción entre humanos, computadores y entornos digitales en general. Para esto, ¿qué uso? Bueno, inteligencia artificial, utilizo realidad aumentada, Internet de las cosas, robótica y realidad virtual. Puedo tener una realidad extendida, donde tengo una realidad aumentada, una realidad virtual y ahorita una realidad mixta que forman una realidad extendida. Por eso les estaba diciendo que vamos a definir la realidad real para no perdernos un poco en esto, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, con inteligencia artificial, realidad aumentada, Internet de las cosas y realidad virtual. Por otro lado, tengo autonomía de trabajo, que desbloquea un inmenso valor cuando yo tenga los procesos automatizados, robótica que me ayude y sistemas inteligentes, y todo esto opera al unísono, como una orquesta que está bien bajo un director. Y todo esto lo puedo hacer con inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, drones, Internet de las cosas y realidad virtual. Además, puedo tener reflexiones digitales, que son representaciones virtuales de interacciones muy complejas que son interdependientes. Entonces, en función de eso, yo puedo digitalizarlo mediante inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, drones, Internet de las cosas y realidad virtual, y tener reflexiones digitales o redes hiperconectadas, donde básicamente todas estas tecnologías lo que me están impulsando es a tener más datos para poder tener una vida más óptima, una vida más específica, y me impulsan a tener muchísimo más conectividad y muchísimo más rápido. El uso de esto para poder avanzar en la transformación digital es, bueno, hay que dejar las reservas, hay que dejar el miedo a las nuevas tecnologías, hay que involucrar al personal y poder darles espacio para que puedan participar, para que puedan aprender, e incentivos para que se sientan a gusto con esto. Las inversiones en tecnología emergente no tienen que ser muy grandes, pueden ser inversiones muy pequeñas, por ejemplo, invertir en luminaria inteligente para ahorrar costos de iluminación, y que con estos costos que se ahorran, ir invirtiendo en otros sistemas. Y aunque algunas cosas, lo que he venido diciéndoles durante toda la exposición, aunque algunas cosas de esto pueden parecer futuristas, la realidad es que están siendo utilizadas en este momento para transformar los negocios, sin lugar a dudas. Vamos a cerrar con un ejemplo muy interesante que a mí siempre me gusta dar, y vamos a imaginarnos esto porque esto literalmente puede pasar hoy en día. Yo estoy saliendo de mi sitio de trabajo, en ese momento me busca un taxi, pero ese taxi se maneja autónomamente, o es mi propio carro que se maneja autónomamente. El carro sabe que por la analítica yo suelo salir a las 6:03, entonces el carro a las 6:03 está esperándome frente a la puerta con el aire acondicionado puesto y con la música que yo estaba escuchando antes de salir. El carro sabe dónde yo vivo, me lleva directamente a mi casa. Cuando el carro ya está llegando, automáticamente los sensores de Internet de las cosas se comunican con mi teléfono, que tiene el GPS prendido, y prenden las luces, prenden el horno en donde yo tengo una pizza que me está esperando, y van poniéndome a hacer un café. Yo subo a mi casa. En el momento en el que abro la puerta, se prenden todas las luces automáticamente y se sigue reproduciendo la música que yo tenía en el carro. Y cuando yo estoy ya comiéndome la pizza, me da sed, abro la nevera inteligente y voy a sacar un poquito de refresco y me doy cuenta que lo que queda es poco. Pidió remotamente que me trajeran otra botella de refresco que me está entregando un dron. Esto yo sé que suena súper extraño y que no suena algo lógico para los estándares de hoy en día, pero eso está ocurriendo hoy en día. De hecho, una anécdota aquí muy interesante, cuando yo estaba en este viaje que les estaba comentando de Estados Unidos, un amigo mío tiene las corneticas de Alexa, ¿no? Para prender y apagar las luces. En realidad es un poco inútil porque fácilmente le podrías dar un botón, pero bueno, él lo tiene para prender y apagar las luces y le dice: Alexa, prende la luz, Alexa, apaga la luz. Y Alexa siempre está escuchando.
Y eso de hecho es un chiste que está ahorita en toda la industria, que Alexa siempre está escuchando. El día anterior a que yo fui a Manhattan propiamente, porque él estaba en Connecticut, que es como a 2 horas, yo me montaba en un tren y después llegaba a Grand Central. El día anterior a yo salir, estoy hablando con él y él me está diciendo, mira, tú tienes que subir por esta calle, meterte para acá, aquí vas a llegar a tal sitio, después te metes en el parque, después subes. Me está explicando más o menos cómo es el tema con unos mapas de Google Maps. Él tiene asociada su tablet en la que estábamos viendo los mapas de Google Maps con la cuenta de Amazon, ¿ok? Toda la tablet de él la cuenta de Amazon tenía permiso de acceder a eso. Y adicionalmente, estábamos hablando de que quizás llovía, que quizás no llovía, y él cuando salió ese día se llevó un paraguas y le dijo a Alexa que, o sea, como que perro, está lloviendo en algún momento. No se lo comunicó a ella directamente, pero no, Alexa siempre está escuchando. Entonces cuando yo me voy a ir al día siguiente, como a golpe de 8 y media de la mañana, como ya él a esa hora estaba en su trabajo, a mí yo le pregunto a Alexa que qué hora es y me dice que es tal hora, y le pregunto a Alexa que cuál es la temperatura en Nueva York y me dice que la temperatura son tantos grados, llévate un paraguas, porque ella ya asumía que yo me iba a llevar, que yo iba a ir a Nueva York de acuerdo a lo que habíamos conversado. Entonces, oye, es un tema bien interesante lo que está pasando en el mundo y realmente el futuro es digital. La idea es darle forma al futuro juntos y reimaginar lo posible. Como podrán haber visto aquí, todas estas tecnologías de las que hablamos, a mí realmente me apasionan, espero que les haya gustado la presentación, pero esto es un abreboca. Ya estamos empezando a gestionar una persona especialista que nos va a hablar de blockchain, estamos ya gestionando una persona que nos va a venir a hablar de de inteligencia artificial, que de hecho desarrolló una aplicación que todos vamos a descargar y vamos a componer música juntos mediante mediante inteligencia artificial, y vamos a tener así una composición virtual al estilo de Mozart, por ejemplo. Más adelante también vamos a hablar con una persona que está haciendo mediante inteligencia artificial también entrenamiento de automóviles autónomos, ¿ok? Estoy viendo si podemos hablar con una persona especialista en ciudades inteligentes, vamos a hablar con especialistas de ciberseguridad. Ya todas esas son conversaciones que estamos teniendo y algunas de ellas ya son seguras y les tenemos fecha. Y la idea de todo esto es que se entusiasme como estamos entusiasmados nosotros, porque lo que viene realmente que parece prometer ser muy, muy interesante. Muchísimas gracias por esta oportunidad de haberme dado, de darles esta primera charla. Yo quería hacerlo para que nos conozcamos, para que vayamos creando ese sentido de pertenencia que es tan importante con la cámara. Y bueno, estoy atento ante cualquier duda que tengan. Gracias de verdad por esta super exposición. Creo que es un muy buen inicio de este comité y les pedimos a ustedes que sigan pendientes de las próximas actividades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y bueno, para todos ya nos estaremos viendo. Tenemos muchísimas cosas preparadas por allí interesantes que espero que les gusten. Un abrazo a todos.